Si alguien de aquí no está bautizado, hermano, aproveche. Estamos en los tiempos finales y necesitamos ya estar a cuentas con el Señor. Y por eso fíjese, hermano, que el Señor me regaló un tema que yo me asombré un poco sobre lo que el Señor me estaba mostrando. Y es lo que yo quiero platicar con usted esta mañana. Se recuerda que habíamos estado hablando el domingo pasado de algunas situaciones interesantes que le habían pasado a Pedro. ¿Se recuerda? Yo seguí investigando y yo le había dicho el domingo pasado, yo creo que Pedro se convirtió cuando el gallo cantó. Pero yo creo que no, fíjese, no. Pasó todavía un tiempito. Yo seguí investigando, hermano, y me asombré. Me asombré para mi vida, hermano. Espero que usted se asombre con la suya también por lo que le voy a mostrar. Levanta la mano quien conoce a Jesús. Levanta la mano quien conoce a Cristo. Vamos a ver. Porque yo quiero que usted de verdad, hermano, le conozca. Y yo no quiero quedarme, hermano. Mire, yo le pido al Señor, Padre, yo no quiero ser un címbalo que resuena. ¿Usted sabe qué es un címbalo? Lo que toca el hermano José y allá. Un plato, hermano, cuando suena sin ritmo, cuando suena sin melodía, cuando suena sin función, hermano. ¡Pah! No tiene gracia. A veces, hermano, yo digo, Padre, no vamos a hacer címbalos resonantes, hermano. Tenemos que estar entonados en la unción del Señor para poder. Pablo dijo, no vaya a ser que habiendo predicado el Evangelio me descalifique. Entonces, hermano, a mí me impresiona lo que pasa con Pedro. Porque Pedro conoce a Jesús, es amigo del Señor, lo llama a verse transfigurar, lo llama a caminar sobre las aguas, a él le entrega las llaves de la iglesia después de la enorme verdad que dice. ¿Qué más hizo con Pedro, hermano? Le vuela la oreja a aquel y el Señor se lanza. Pedro, hermano, ahí estaba metido en todo. Pero ¿sabe qué descubrió? Que Pedro no conocía al Señor. Pedro, ¿sabe qué era Pedro? Pedro era un espectador del ministerio de Cristo, pero no era un participante del ministerio de Cristo. Lo fue después, pero es que no podía hacerlo, porque en el tiempo que Jesús estuvo como hombre era su ministerio. Entonces era impresionante ver cómo, por ejemplo, Pedro, que es el que estamos agarrando como ejemplo, caminó con el Señor, experimentó milagros, caminó sobre las aguas, le confiaron cosas, le dieron revelación del cielo. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Pues miren, pero Pedro hasta ese momento seguía siendo un espectador del ministerio de Cristo. Y fue hasta más adelante cuando Pedro entiende la obra del Señor. Y ahí inicia Pedro. ¿Sabe cuál es el asunto? Que lo que yo quiero que estudiemos en esta mañana y que hagamos una evaluación, a ver hasta dónde nos da tiempo, es en qué condición estamos nosotros. Porque hay un pequeño detalle que sucede en la vida de Pedro, y es a qué Cristo conoce él. Y eso es lo que yo quiero preguntarte en esta mañana hoy. ¿A qué Cristo conoces tú? Al Cristo que conoció mucha gente, muchas multitudes, pero que no cambiaron, o al Cristo que se te presentó a ti personalmente. Entonces, mire, pues acompáñenme, vamos a ir estudiando esta parte de la palabra para que usted me vaya entendiendo algunas cosas. Juan 23. Acuérdense que aquí habíamos hablado que el proceso de enfriamiento, ¿se acuerdan? Creo que llevamos 2 domingos en que entonces se empezó a enfriar Pedro y después se escondió y tuvo miedo y finalmente lo negó, ¿se acuerdan? Y al negarlo cantó el gallo y él cayó al suelo y ahí oró y toda la cosa, y ahí fue donde yo dije, ahí se convirtió, pero fíjese que no, todavía faltaba. Entonces dice la palabra en Juan 23, dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo que iban hacia el sepulcro. Miren la primera característica de lo que sucede. Aquí ya sabe usted, y le voy a poner en este contexto, ya el Señor había sido crucificado, ya habían bajado su cuerpo, ya había sido puesto en el sepulcro, ya había resucitado, pero ellos no sabían todavía.
pero él ya había resucitado. Entonces dice que salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban camino al sepulcro. Miren, la primera acción de aquel cristiano que conoce a Jesús resucitado es caminar al sepulcro. Aquí no lo habían conocido todavía, pero yo puse aquí, qué interesante que el primer movimiento de los discípulos después de que Jesús resucitó fue ir al sepulcro. Hoy lo dijo una de las profecías, es que estamos siguiendo al Señor para obtener los beneficios que Él da, pero el Señor no se le mostró a todos. Claro, cuando Él estuvo sobre la tierra, Él repartió beneficios, hermano. Hizo milagros, sanaciones, hizo varias cosas con ahí. ¿Pero para qué? Para que la gente creyera en su ministerio. Y Él no venía a llamar multitudes, hermano. Él venía a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se recuerdan? No sé si fue el jueves que estudiamos eso. Él lo que venía era a activar los receptores de aquellos que eran de Él. Es como que yo dijera: ay Dios, Padre mío, aquí hay como 5. Yo voy a lanzar la palabra, los que son 5 míos, que se activen los receptores, y los demás, pues no me interesan. Así decía Jesús, porque Él decía: yo predico en parábolas para que no entiendan. No vaya a ser que si entiendan se arrepientan y tengan que perdonarlos. No, si eso no me interesa, me interesan los míos. Porque de los que me diste, Padre, ni uno se me perdió de los míos. Y los demás, no era verdad, no le interesaban. Por eso es que si usted mira alrededor de toda esta cosa que se mira aquí, ¿cuánta gente habrá alrededor de todo esto que logramos ver aquí? Habrá un montón, pero usted y yo estamos aquí hoy porque creemos y sabemos que somos de los de Él. Pero le quiero preguntar lo siguiente: ¿Pedro era de Él o no? Y aún no le conocía. Entonces dice: salieron Pedro y el discípulo, iban camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, primer paso, la primera acción que tiene que haber en la vida que va a ser impactada por el Jesús resucitado es estar dispuesto a caminar al sepulcro. Yo le decía: Padre, pero si en el sepulcro de Cristo, claro, es que yo fui el que morí para que tú vivieras. Porque dice la palabra que entonces por la muerte de Él nosotros no miraremos la segunda muerte. Entonces quiere decir que el sepulcro de Cristo es el sepulcro que era el nuestro. Por eso entonces nosotros ahora caminamos al sepulcro de Él, que es el que nos da vida a nosotros. Además, ahí el Señor da instrucciones. A la mujer le instruye ahí en el sepulcro, va a ver. Entonces, aquel que se convierte, aquel que de verdad va a tener, ¿cómo le voy a explicar? Aquel que está en condición de tener un verdadero encuentro con el Señor Jesús resucitado, es el que está dispuesto a caminar al sepulcro. ¿Sabe por qué? Si ellos no hubieran caminado para allá, no lo hubieran visto resucitado. Se murió el Señor, vámonos a pescar y de paso echamos un ceviche. ¿Qué día es? Sábado, vamos. Ahí, ¿te acuerdas allá donde los yaqueas vendían buenos ceviches? Vamos a la lancha y se van, hermano. Pero ellos tenían, ¿por qué ellos tenían la necesidad de irlo a buscar al sepulcro? ¿Por qué tenían que irlo a ver? Ya había una guianza, pienso yo, del Señor, del Espíritu, para llevarlos al Señor. ¿Quién quiere encontrarse con el Señor Jesús resucitado? Y quiero decir algo: tienes que caminar al sepulcro. Al sepulcro. Estar dispuesto. ¿Sabe qué significa eso? El Señor se le va a mostrar resucitado solo a aquel que esté dispuesto a morir. Por eso digo la profecía: me estás buscando por los beneficios que yo doy. Pero ¿quiénes de nosotros le buscamos por amor, por lo que Él hizo? Ay, hermano, es que ya tengo varios domingos de ir a la iglesia, no hace que me pase algo, hoy sí voy a ir. Hay gente que va a la iglesia por miedo, hay gente que va a la iglesia por negocio, hay gente que va a la iglesia para ver qué consigue. Aquí pues no mucho, pero hay lugares, ya le he contado testimonios de lobos vestidos de piel de ovejas. Hay gente que va a la iglesia por privilegio, hay gente que va a la iglesia por muchas cosas. Pero ¿quiénes de los que estamos aquí lo venimos a buscar por amor? Yo amo a mi Señor y a mañana el domingo, aleluya, a las 8 voy a esperar que abran la iglesia. Entonces, si hiciéramos una evaluación de cuál es el motivador que nos trae aquí los domingos, sería bien interesante que conociéramos eso.
para nosotros mismos. Por eso dijo la otra profecía: yo voy a alumbrar lo más profundo de tu corazón, porque hay cosas que crees que no te han hecho daño, pero sí te han hecho daño. ¿Sabes cuál es el daño que te han hecho? Que le han quitado al Señor espacio en tu corazón. Eso dijo la profecía. Entonces dice acá, sigamos leyendo: los dos corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Miren, ¿qué fue? Regresemos al asunto. Salieron corriendo, llegaron al sepulcro. ¿Qué fue lo que vieron? Ayúdenme usted a predicar. ¿Qué vieron? Ahí estaba, hermanos, un ángel estaba parado ahí diciendo no. Antes de entrar y antes de que el Señor se manifestara a ellos, vieron las vestiduras. ¿Sabe qué significa eso? Vieron la cobertura primero. ¿Qué significa entonces, hermano? Que el que esté dispuesto a reconocer cobertura está en el proceso de entrar al sepulcro, es decir, está muriendo también. Porque entonces yo someto por amor mi voluntad a una cobertura. No, pero entienda, hermano, no es que mi voluntad de estar todo el tiempo preguntando la cobertura. No, me refiero a que entonces yo reconozco, la profecía dice: es que no podrías andar solo, dijo la profecía. Ya uno viene y reconoce que necesita que alguien espiritualmente le vaya guardando y le vaya guiando en su caminar en los momentos en que alguien lo necesita. Yo con el apóstol no hablo pues casi nunca, pero la cobertura nos orienta a nosotros y nos lleva en una línea del espíritu, y a veces sin tener esa relación tan cercana, nosotros estamos en la misma línea de unción y de predicación. ¿Por qué? Porque hemos visto las vestiduras. Ay, no, yo sí eso de cobertura, sí, no, hermano. Que alguien me diga a mí cómo llevar yo mi vida. Y aquí yo tengo experiencia. Claro, lo que significa simplemente es no estar dispuesto a morir. Porque el Señor entonces, antes de que se le muestre al resucitado, suceden dos cosas. Número uno, caminan al sepulcro. Y número dos, ven la cobertura. No, hermano, Señor, yo directamente yo lo voy a ver. Tengo mis dudas. Aquel que no reconoce autoridad, tengo mis dudas. Porque mira el proceso que llevaron acá. Vieron la cobertura del cuerpo primero antes de ver al Señor. Tienes que ver las ropas. Es que mira, si tú no ves lo que se ve, hermano, no vamos a ver lo que no se ve. No, hermano, yo no recuerdo. Por eso es que el Señor se los cuadra. Que cuando estaban peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Cuando estaban hablando de eso, Apolos, Pablo, y el Señor se los cuadra. Pero Pablo se los cuadra. Porque no era de ver quién era de quién. Pero hay algunos que decían: no, nosotros directamente con el Señor. Yo me gozo porque usted ha llevado esos pasos. Usted está aquí, ya ha reconocido cobertura. Yo sé que usted no lo hace por el hombre, sino por el principio bíblico de reconocer que las vestiduras jugaron un papel importante, sino porque se quedaron, hermano. ¿Usted no cree que si cuando Jesús resucitó, el impacto de la resurrección eran consumidas las ropas? ¿O por qué no se transfiguraron las ropas con él? Como acaso dice la palabra que él se transfiguró desnudo en el monte. Él estaba parado y se transfiguró, sus ropas agarraron el brillo, la luz. ¿Por qué no él bajó con ropas y subió con ropas y las ropas se quedaron gloriosas igual que él? Porque algún propósito tenían las vestiduras, y no era que estudiaran años después el sudario de Turín, no, era para nosotros tener una señal. Pero avancemos, porque yo no quiero hablar de la cobertura. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Pedro también las vio. Primero que llegó fue Juan, que sabía usted, estamos leyendo Juan, ¿verdad? Entonces Juan está narrando. Pedro llegó después, hermano. Juan cómo corre. Pero ya llegué. Pero mire lo que dice. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro. Juan se quedó en la puerta.
Ay, mejor les veo a Pedro, pero ahí están las vestiduras. Pedro, imagínate cómo era más aventado para sentar en la barca, se bajó. Pedro salió y se bajó y se metió, entró al sepulcro. Entonces, miren, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Miren qué hermoso. Sí, estaba la cobertura, pero estaba el manto, estaba sobre la cabeza de Cristo. Hermano, eso tiene que estar hablando de cobertura. Pero sigamos. Para reconocer la cobertura, entonces se necesita entrar al sepulcro. ¿Se me puede entender, verdad? Todas estas son figuras y son situaciones de actitud de corazón. Bueno, yo voy a morir a mí mismo y voy a caminar hacia el sepulcro de mi Señor, que es mi sepulcro, porque la muerte de Él es la que me salva a mí de la segunda muerte. Pero al entrar yo, lo primero que veo no es a Él, es a mi cobertura, a la cobertura. Ay, hermano, yo voy a servir para la cobertura. No, simplemente es un paso que sirve para ver cómo está su corazón antes de que Él se manifieste. Porque las ropas después, hermano, no sirven para nada más. Después empieza la relación personal con ellos, pero déjeme llegar ahí. Entonces, mire qué importante, dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con la sepultura de lino, sino enrollado en una parte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Hermanos, ahí se convirtieron Pedro y Juan. Hasta ahí creyeron. ¿Me voy a entender? Y todo lo que había pasado antes, entonces, ¿de dónde quedó? Ay, hermano, entonces ellos creyeron cuando vieron la cobertura. No, estoy hablando del proceso. Mire pues, dice el verso Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué creyó? Ah, tenés razón, Pedro, ahí están las ropas. No, eso no creyó. ¿Qué creyó? Ah, sí, resucitó. Hasta ahí creyeron en Jesús resucitado. Porque miren que dice el verso 9: porque todavía no habían entendido la escritura. Hermano, entonces, ¿qué es lo que me muestra la palabra a mí aquí? Que nosotros tenemos que conocer a un Jesús resucitado, no a un Jesús historia, no a un Jesús religión, no a un Jesús como usted le quiera, trampolín, porque hay algunos que predican que Jesús es un trampolín, a través de Cristo llegue a sus metas, hermano. No, tenemos que visitar, tenemos que pedir que Él nos visite, que se nos presente un Jesús resucitado. En ese momento Juan creyó. Yo imagino que Pedro algo raro que hubiera hablado, ¿verdad? Hasta aquí se convirtieron Juan y Pedro. No dice que Pedro, pero yo asumo que también, porque Juan ahí creyó. ¿En qué? Todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Mire, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Mire qué glorioso. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma de un cristiano nacido de nuevo, que tuvo ya el proceso de haber creído? No se ha aparecido el Señor todavía, pero ya se convirtieron, ya creyeron. Se fueron a su casa. Lo dice: y entonces, después de haber visto las vestiduras, creyeron, y el Espíritu Santo cayó poderosamente y se fueron a las naves. No, a su casa. Lo primero que atiende aquel que ha conocido al Cristo resucitado es su casa. Por eso no podemos pensar, hermano, que nuestra casa no es importante. Yo creo que es la primera tarea del cristiano nacido de nuevo, su casa. Lo primero que hay que ordenar son las cosas de la casa. Y ahí es cardíaco, hermano, porque en nuestra casa donde nos conocen como somos, hombre.
Y ese es el asunto. Entonces yo quiero detenerme un momentito ahí, solo para hacer un poquito como de síntesis de lo que estamos hablando. Todavía Jesús no se ha presentado, pero ya les fue revelado el misterio y ya creyeron. Ahora, ¿en dónde les revela que el misterio de Jesús resucitado? En el sepulcro, habiendo visto las vestiduras. Aquel hermano que no esté dispuesto a morir y a reconocer autoridad en su vida, no va a poder creer realmente en el ministerio del Señor Jesús. Ese es el orden que está llevando acá. ¿Cómo vamos nosotros? ¿En qué Jesús creemos? Pero primero preguntémonos, ¿creemos en que Jesús está vivo? Lo que yo me pregunto a mí es, Padre, a través de tu Espíritu Santo, yo quiero que tú me reveles, Padre. Yo te conozco a Jesús resucitado por experiencias mías o por teoría, hermano. Es que es fácil decir, no me conteste, pero si yo le digo, hermano, usted conoce a Jesús resucitado, amén. Pero ¿quiénes lo conocen ya resucitado? Que haya hecho una obra en su vida, que diga, no, este fue Jesús, no puede ser otra. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque hasta estas alturas fue que Pedro y Juan entendieron, y todo lo que caminaron los 3 años y caminaron con Jesús, ¿qué fue lo que entendieron? Nada. Participaron. Yo creo que Jesús los utilizó como instrumentos para su ministerio. Además, yo creo que hay una lógica ahí. No era el tiempo de ellos, era el tiempo del Señor. Pero hoy nosotros no podemos quedarnos con el conocimiento de aquel Jesús, sino que tenemos que entrar a la experiencia verdadera del Cristo resucitado, que ese sí está. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con el Señor? No, hermano, es que yo la palabra entiendo que no, pero nuestra experiencia de vida, ¿ha impactado el Señor resucitado en nosotros? Y ese tema es bien importante, porque si no, ya ni me acuerdo qué policía dijo, ¿por qué te pones vestiduras que no te corresponden? Como dando a entender, así como que dice, ¿por qué quieres fingir lo que no eres? Y en la iglesia es bien fácil fingir lo que no somos. En nuestra casa, en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón, ahí van a aprender a quedar lamparona, hermano. Como cuando usted va a donde el dentista, le dice al dentista, cierre un poquito los ojos y ¡pum! Prende la consola para que él vea. Yo creo que así le va a hacer en nuestro corazón. Cierra los ojos, va a decir el Señor, voy a prender la luz y se va a ver en todo. Ahí los vamos a ver. Mira, dígame, mi hermano, ¿qué dijo la profecía? Mi hermano, te levantaste a adoración, pero no era para mí, era para el hombre. Dios santo, ay que hoy no toqué yo, no se mentiras en la son bromas, pero sí pude haber cantado, y tal vez canté para usted, hermano. Usted tal vez cantó para que el pastor oiga la voz del pueblo, tiene que oír el Señor. Esos son los detalles, hermano, que yo quisiera afianzar en mi corazón y en su corazón, que nosotros sepamos por qué hacemos las cosas y hacerlas bien. Ayer comentaba un hermano que estuvo aquí de visita y dijo, ¿por qué hacemos? ¿Será que lo hacemos por amor a Dios? ¿Por amor al Señor? ¿O por otra cosa? Miren, si es por algo diferente a por amor, lo estamos haciendo mal. Esa es la realidad. Ahora, nadie puede amar a quien no conoce. Yo conozco a un hermano que como lo amo, hermano, todavía no sé quién es, pero cómo lo amo. Pero yo sé que cuando lo conozca lo amo. No, hermano, si uno conoce por la amistad, por el amor, por la compañía, el caminar. Y miren qué impresionante. Bueno, sigamos, que hay un montón. Juan 20:14. Seguimos en esta narración, solo que vamos a avanzar unos versos. Entonces dice Juan 20:14. Entonces, miren, pues, yo creo que cuando ellos vieron las vestiduras de Jesús, dijeron, pues Pedro tenía razón, sí resucitó, sí, Juan es el Señor. Ahí creyeron, hasta ahí.
Entonces, verso 14, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Entonces, la mujer, esa es la mujer que se quedó al sepulcro. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Hermano, las mujeres. Hermano varón, ¿cuántas mujeres vinieron al sábado de ayer? Hay simulado más de 20. No le quiero decir cuántos nos juntamos la última vez. Como 31. No es competencia, pero es que la mujer, no, es bíblico que la mujer ahí se quedó. Ahí está todavía buscando al Señor. La mujer que llore, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Es que la mujer como que lo amaba más, hermano. Esta, pues, digo yo. Jesús le dijo, mire, Jesús le dijo: María. Mire qué glorioso. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Se le conocieron ahí. Pero mire, ¿en dónde se le presentó el Señor a la mujer? En el sepulcro. Ahora, ¿qué es lo primero que yo quiero que veamos acá? Número uno, acá ya no era multitud, acá ya no era público, ya nada. Aquí la llamó por su nombre, porque ella ni siquiera lo había reconocido. Pensó que era el hortelano ahí, el encargado del lugar. Le dijo: mira, pero ¿dónde lo pusiste? Dame el cuerpo, yo me lo... Jesús le dijo: María. Si el Señor ya tuvo un encuentro personal contigo, no pudo haber sido en multitud. Te tuvo que haber dicho tu nombre. ¿Ya tuviste esta experiencia? Que Él mencione tu nombre y te diga: yo soy. Ni se lo dijo cuando ella vio la voz de su pastor, porque Él es un buen pastor. Ella dijo: maestro. Ese es el reconocimiento. Pero a mí lo que me impacta aquí es: le dijo su nombre, se presentó a la mujer. Yo anoté aquí: el Señor es quien se revela por nombre. Es otra cosa, hermano. El Señor se le revela solo a aquellos que le fueron a buscar al sepulcro primero. Pero no lo vamos a generalizar. Lo que sí vamos a generalizar es lo siguiente: el Señor se le revela a los suyos. No dice: y entonces en secreto los discípulos llegaron y cabal cacharon a Jesús resucitado. No. O sea, la mujer habló con Él y no se había dado cuenta hasta que le mencionó su nombre, ahí lo reconoció. Entonces, el Señor resucitado, lo primero que tiene que pasar es que Él se te revele a ti. Él se te tiene que revelar a ti. ¿Cómo digo esto para que no se sienta feo, hermano? Pero si nosotros estamos perseverando en la iglesia, perseverando en el servicio, perseverando en lo que hacemos, y vamos y estamos y siempre estamos pero el Señor no se nos ha revelado, somos multitud. Tú y yo lo que tenemos que hacer es congregarnos los domingos porque tenemos algo en común. Se nos reveló Cristo. Ahí le voy a explicar. Es cuando llega ese verso. Dice que entonces ellos se reunían a cantar y alabar a Dios, pero después de que Él se les había resucitado. Se lo había presentado, perdón, resucitado. Entonces sigamos leyendo Juan 20, 19. Del 14 nos pasamos al 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, casualidad que era domingo, hermano, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez, ellos no lo encontraron a Él, Él llegó y se puso en medio. Y les dijo: paz a vosotros. Entonces yo apunté unos veces, se tiene que olvidar, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Ellos ahí estaban temerosos,
estaban huyendo, estaban esperando a Jesús. Él los encontró a ellos. Ya te encontró Jesús. Que la profecía dijo, lo voy a parafrasear, es que estás muy afanado con las cosas del mundo. Lo voy a parafrasear más, es que pierdes tanto tiempo queriendo alcanzar las cosas materiales y no me he podido presentar a mí. Esto me dijo la profecía, eso lo estoy diciendo yo por la palabra. El Señor quiere presentarse a tu vida, pero a veces no tiene espacio. Cuando Jesús te encuentra, vas a empezar a experimentar paz en tu corazón. Que fue lo primero que Él dijo: paz a vosotros. Entonces, hermano, aquel que ha conocido a Cristo resucitado, esté la tormenta que esté, ese tiene paz. Como la palmera, que hay el que viene, vos mira, viene un tsunami y le dio una palmera a la otra. Sí, vos viene fuerte, ¿qué hacemos? Postrémonos. Y se doblan las palmeras y pasa, y después se levanta. ¿Cómo te fue? Bien, que vos también. Mira, ya salió el sol, en la playa estábamos, gloria a Dios. Pero se doblan. No recuerdo que le de la palmera. Por la paz. Y esa es una cosa que a mí me da también en mi análisis personal. Nosotros deberíamos de ser los más tranquilos del mundo. Si sabemos quién es nuestro Padre, si se nos ha presentado resucitado, se ha restaurado nuestra identidad, y tú y yo sabemos quiénes somos. Ay, hermano, el mundo me hace los mandados, pero Norma, no estamos siendo otros mandaderos del mundo. A veces pasa así, hermano, pero tiene que ver con nuestro encuentro personal con Cristo. Tú no puedes vivir del encuentro personal de la multitud. Es que mi papá, hermano, ese se encontró con Cristo y gloria a Dios, y desde ese momento yo sirvo en la iglesia. ¡Qué bendición! Pero tú ya tuviste tu encuentro personal. Yo anhelo que mis hijos tengan su encuentro personal con el Señor, porque el mío yo lo tengo. Y me recuerdo el día que el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Todavía me acuerdo. Recuerdo bien, pero ese día no le sirve a mi hija ni a mi hijo. Ellos tienen que tener su día con el Señor. Tú tienes que anhelar primero. Es que esa mi esposa se mete con Dios, Dios le contesta, qué bendición, gloria a Dios. Pero y a mí también, porque la mujer ahí estaba buscándolo en el sepulcro, llorando: ¿dónde está, Señor? Ahí se le presenta. Dice que quiere que le diga algo. Primero se le presentó a ella, porque estaba ahí buscándolo. Después llegó con los discípulos que estaban escondidos, temerosos. ¿Tienes paz en tu corazón hoy? No, pastor, si yo quería que me ministrara hoy. Te estoy ministrando. Recibe paz en tu corazón. Si el Señor Jesús es tu Señor, recibe paz en tu corazón, porque Él dijo: paz a vosotros. Mire, hermano, yo lo ministraba temprano. ¿Qué es lo peor que te puede ver? Es que usted no conoce mis problemas, hermano. Usted no conoce cómo vine yo hoy. Pues no conozco, ni que yo no soy tu Dios. Pero sí te puedo decir algo. Lo peor que te puede pasar, lo peor, es que te mueras hoy en la tarde. Pero como eres algo, ¿cuál es el problema? Como el Señor ya rescató tu vida y tú tienes salvación eterna, aleluya. ¿Qué problema es más grande que yo me muera hoy? Ni para. ¿Ya le pagas al Señor? ¿Sabe qué sí es un problema? Que alguien se fue a morir hoy en la tarde sin Cristo. Ese sí está en un gran problema. Ese está en un problema eterno. Usted ya no. Usted lo más que puede pasar es que le cancelen la tarjeta, que le pierdan su crédito, que lo echen de la casa o que se muera. Renunciamos a eso. Pero usted es algo eternamente. Pero
que entender entonces al Jesús resucitado y pedirle: ¿por qué no te me presentas, Padre? Como la mujer, ¿cómo hizo la María para que, o el perdón de María, para que se le presentara que estaba de mañana llorando en el sepulcro? Hermana, usted ora de mañana en el sepulcro. No, hermano, yo en la noche después de la novela, no se le va a presentar. Y usted, hermano, no, hermano, mi esposo ora por mí, menos. Si no lo busca usted, no se le va a presentar. Es que Él llega. Él llegó. Yo quiero que Él llegue a mi vida. Hermanos, que mire, yo no sé por qué tengo tan eso en mi corazón. ¿Estás seguro que Jesús ya llegó a tu vida? Porque si no estás seguro, hermano, yo te invito desde hoy a que lo busques y que mires qué haces, lo que tienes que hacer que llegue. Y eso, hermano, no lo puedo hacer yo. Yo tengo que hacer que llegue a mi vida, hermano. Y usted ore por mí para que yo también. Para que todos digamos: es que quiero llegar a ese verso y voy a llegar. Pero miremos. Entonces al atardecer el gran hijo Jesús entró y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, mire, hermano, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Ya los otros, pero ¿qué dijo? Miren, soy yo. Ya se les reveló totalmente. ¿Se acuerdan que les hablé el día aquel que comimos pan y vino? ¿Se recuerdan? Que tenía que ser entregado y que no sé qué. Aquí está, miren, cumplí. Imagínense ese momento. Señor, tenías razón. Es que, ¿saben qué? Ellos habían oído hablar del Jesús con el que andaban, pero no lo habían visto como tal. Hasta ese momento, tú cómo vives y yo cómo vivo. ¿Vivimos según el Jesús que hemos oído? ¿O ya le dimos las heridas en la mano al Cristo resucitado? Que de paso te digo que esas deberían de ser tus manos y las mías. Mira cómo me dejaron las manos por tu culpa, pero lo hice por amor a ti. ¿Y tú qué le vas a contestar? Ay, Señor, pero yo por amor a ti no me da tiempo ir a la iglesia. ¿Qué hago, Señor? Le pongo de ejemplo caricaturizado, hermano, pero estamos hablando en lo más íntimo de nuestro corazón. Mira, hermano, si el Señor es Dios y Él es el Señor, ¿quién estará en el centro del corazón de Dios? Para haber dado todo. Yo creo que no me atrevo a decir que su iglesia, pero lo que sí le digo es que su iglesia sí ocupaba un lugar muy valioso en su corazón. Por eso dio su vida por su iglesia. Entonces, si nosotros tenemos un Dios y le damos un lugar valioso en nuestro corazón, tendríamos que morir por Él. Entonces dice, les mostró entonces los discípulos se regocijaron. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Nadie puede ir por su propia voluntad, tiene que esperar que Él le envíe. Entonces, hermano, mire qué glorioso. El enviado tuvo que haber conocido ya al Jesús resucitado, porque Jesús, hombre, no envió a nadie. Él era el enviado. Pero una vez Él termina su ministerio, Él activa entonces a sus discípulos para decir: ahora van a ser ustedes los que van a ir. ¿Alguien quiere ser enviado? Tiene que ver a Jesús resucitado. Tenemos que encontrarnos con un Jesús resucitado. No puede ser un Dios de letra muerta, no puede ser un Dios de tradición, no puede ser un Jesús de multitudes, no puede ser un Jesús de iglesia. Es que en mi iglesia adoramos a Jesús. No, tiene que ser tu Jesús, aquel que mencionó tu nombre. Soy yo, ya resucité. Señor, tenía razón el pastor cuando predicaba de tu resurrección.
Y ahí, ¿dónde quedaron las vestiduras, hermano? En ese punto, hermano. Solo fue un paso para conocer tu corazón, pero la vestidura ya no sale. Ahí ya es tu verdadero encuentro con tu Señor, que es tu pastor, el buen pastor. Después de decir esto, mi hermano, dice entonces, pero Jesús entonces les dijo otra vez: pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y no fue en Pentecostés, pues. ¿En dónde recibieron el Espíritu Santo los apóstoles discípulos? ¿En Pentecostés o ahí? Aquí, si eso dice la Biblia. No sé si la solo la mía, la suya también. Entonces, hermano, aquel que conoció al Jesús resucitado, ese es lleno del Espíritu. Otro indicador: nadie puede decir que conoce a Cristo si no está lleno del Espíritu. Por eso es que cuando mucha gente hace la oración de conversión, ahí mismo el Señor le cae, el Espíritu le cae una vez. En Pentecostés creo que fueron bautizados por el Espíritu y fue donde se impartieron los dones. Pero a ellos el Espíritu Santo se los dio ahí, resucitado. Si hay alguien de otra iglesia que no tiene la llenura del Espíritu, que no ha recibido el Espíritu, es porque no conoce a Jesús resucitado. Porque Jesús no les repartió Espíritu estando él vivo, se los da ahorita que lo ven resucitado. Ya después les explica: me es necesario que me vaya para que entonces venga el Consolador. ¿Pero a qué? A acompañarlos en su ministerio. Porque entonces acá se habilitan los ministerios de los discípulos, que ahí pasan a ser los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu, porque Pablo es uno del Espíritu, ya no del Cordero. 12 son los del Cordero, pero después Pablo, Timoteo, Bernabé, todos ellos son del Espíritu. Yo le había puesto a este tema desatando tu ministerio, hermano, pero no. Mejor yo le voy a poner, es que yo quería hablarle sobre su ministerio va a ser desatado cuando usted vea a Jesús resucitado, pero mejor no. Mejor le pondríamos algo así como la verdadera conversión. Solo podemos convertirnos de verdad si hemos tenido un encuentro con Jesús resucitado. Señales. ¿Entendiste el misterio? Segunda señal: tienes paz en tu corazón. Tercera señal: le viste las heridas en las manos y en los pies. Cuarta señal: recibiste el Espíritu Santo. No, hay una antes: ya fuiste enviado. Yo me pregunto, hermano, eso siempre ha sido uno de los grandes dilemas, hermano. Bueno, sigamos leyendo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Miren, ¿qué significa eso? Les otorgó poder. Les dio poder. Ahí empezó a desatar los ministerios. Imagínense, hermano. A los que les retengan los pecados les van a ser retenidos. No. A vos no te perdonamos el pecado, a vos te queda con vos. ¿Qué significa eso? No, a vos sí te lo perdonamos. Mire la tarea que el Señor les dejó. Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal y los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Al final Tomás tenía razón. Tomás estaba diciendo: es que yo también quiero tener mi encuentro con el resucitado. No quiero vivir lo que ustedes están diciendo. Yo quiero encontrarme con él. No, es que ayer Tomás vino el día que vos no llegaste a la iglesia, ese día vino. No llegué, hombre, pero yo no les creo.
usted no falta, hermano, hace que te falta, venga, Señor. Nadie puede convertirse a Cristo por lo que le cuenten los demás. Se tiene que tener la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado. Y como el Señor amaba a Tomás, 8 días después, el otro domingo, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. 3 veces le da paz al Señor. Característica del que se encontró con Cristo: tiene paz, hermano. Solo ese es un indicador para muchos de nosotros, incluyéndome a mí. ¿Cómo andas en tu paz? Fíjese que la consola tiene un indicador de cuando el instrumento tiene mucho volumen. Y cuando llega y se acaba el verde, se prende un amarillo. Y después del amarillo se prende un rojo. Eso quiere decir mucho volumen. Me vas a fundir, tengo que bajarlo. Yo quisiera que pasáramos todos y agarráramos ahí, que pusiéramos nuestro dedo y que nos dijera nivel de paz. O mejor al revés, nivel de todo lo que no es paz. Y usted ponga ahí, le salga así a penitas verde. Y quisiera ver cuántos rojos salen. Pim, pim, pim. Estrés, ansiedad, temor, afán, miedo, tristeza, depresión, hermano. ¿Cuántas cosas nos roban la paz? ¿Sabe por qué? Yo también quiero ver las manos del Señor resucitado. Eso dijo Tomás, pero el Señor glorioso, hermano, que lo amaba. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tus dedos y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, entonces el que no conoce a Jesús resucitado se queda incrédulo. Y le digo: no, yo quiero que seas creyente. Yo creo que creas. Por eso vine otra vez, porque tú eres de los míos, Tomás. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío. Y ahí se convierte Tomás. ¿Qué le decimos nosotros? Señor y mi Salvador. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Se convirtió. Pero el Señor ya sabía quién era. La profecía dijo: yo te vi antes de que nacieras. Entonces el Señor dijo: este domingo no llegó Tomás, hombre. Yo me les presenté a aquellos, pero es de los míos, Tomás. Voy a llegar otra vez. Tomás, no viniste. Estaba trabajando, Señor. Está bueno, trabaja. Pero aquí están mis manos. Dame tus dedos, mételos, pues. No quiero que te quedes incrédulo, sino que creas. Claro que después viene la parte donde dice: dichoso el que cree sin haber visto. Pero lo que pasa es que Jesús estaba en 40 días que se había quedado en la tierra. Y estaba afianzando a esos que iban a ministrar después la palabra del Señor. Pero lo que yo entiendo perfectamente aquí es que Tomás igualmente se convirtió hasta que vio al Jesús resucitado. El verdadero convertido tiene que tener su encuentro con el Jesús resucitado. Está bien, tal vez no lo vas a ver y te va a mostrar las manos, pero sí vas a saber que el Señor se presentó a tu vida. Y vas a decir: de oídas te había oído, Señor. Todos los hermanos en la iglesia hablan de ti, el pastor predica de ti, los hermanos cantan de ti, todo el mundo habla de ti. Yo solo había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y lo vas a ver con los ojos del corazón. Y si lo ves con los ojos naturales, hermano, gloria a Dios. No te va a dar un infarto ahí, pero gloria a Dios, si lo puedes ver, mira. Yo también anhelo verlo así. Juan 21:7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: bien. Y ahí el Señor se les presentó, y él pasó varios días después haciendo algunas manifestaciones. Pero después se les vuelve a presentar, pero era pequeño. Ya hay un pequeño cambio. Juan 21:7,
acompañe mejor 21. Con esta terminamos. Todavía me falta un montón, pero con esa terminamos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar. Y usted conoce la historia de lo que pasa ahí. Mire pues, ¿se acuerdan? Jesús estaba en la orilla y había hecho una fogata y tenía ya un pez ahí, y le dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y el Señor lo mira, luego lo mira y Pedro le dice: es el Señor. Y Pedro dice: tienes razón, Pedro. Y entonces ya Pedro se tira y dice, se viste y se tira al agua y nada hasta la orilla. Mira la característica que mostró el Señor. Ya el Señor ya no llega. Y Él le dice: acérquense. Una vez tuviste el encuentro con tu Jesús resucitado, Él ya no va a llegar más. Tú tienes que llegar a Él. Pero acá dice que Pedro se vistió porque se había quitado la ropa. En el sepulcro solo la había visto. Aquí ya se la había puesto, ya se la había quitado, pero se la volvió a poner. Mira, otra vez aparece la vestimenta y se echó al mar. Y ahí hay otro montón de cosas que hablar, hermano. Pero si el Señor Jesús ya se te presentó, de ese momento en adelante tú tienes que acercarte a Él. El pródigo: pues en la casa de mi, yo me regreso a la casa de mi padre. Y ahí se regresa el pródigo, porque el pródigo volvió en sí, se recordó de quién era su padre. Por eso el Señor vino a rescatar la oveja perdida. Pero una vez la oveja es salva, ya no está perdida, es salva. Entonces si la oveja se aleja, tiene que regresar. Ya el Señor ya no la va a buscar. No, porque la palabra dice que el pastor deja las 99 y va a buscar a la perdida, a la inconversa. Pero una vez la oveja es conversa, ya no la buscan, hermano. La oveja regresa porque reconoce su pastor. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana a que ahí donde estás, cierres tus ojos